Y ya estamos en comunicación telefónica con el senador nacional Víctor Zimmerman. Muy buenos días. Walter Mespulet y Martín Sánchez te saludan. ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, Víctor. Y bueno, la intención de comunicarnos contigo era para que nos comentes un poco más a nosotros y también a la audiencia de Atlantis FM y de Eclipse FM allí en Basail, este proyecto presentado en el cual solicitas la especificación de las deudas de tanto de las provincias como de los municipios. ¿Cómo salió y cómo surgió esta iniciativa de parte tuya? Mira, esto tiene que ver con una reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde nosotros tratábamos ahí un proyecto de ley que presentó el gobierno para debatirlo y obviamente darle media sanción, que se trata del tema de la reprogramación de la deuda pública argentina, la deuda interna, en dólares bajo legislación argentina. A ver, te voy a explicar porque la verdad es que es bastante complejo. La deuda pública total argentina tiene la legislación extranjera, o sea, en dólares con legislación extranjera, que es el tema de los bonistas, lo que de alguna manera más se habla, porque es lo más complicado, porque obviamente las discusiones se hacen fuera del país. Y después tener la deuda pública en dólares con legislación argentina hacia dentro del país. Y después tener la deuda en pesos, y después tener la deuda con los bancos, BID, Banco Mundial, CAF y todo lo demás dentro, y después tener Fondo Monetario Internacional. Son distintos componentes del total de la deuda pública. Nosotros discutíamos, y en el marco de la Comisión de Hacienda y Presupuesto esta semana, un proyecto de ley que mandó el Ejecutivo, que tiene que ver con 41.300 millones de dólares que se pretende programar de deuda en dólares bajo legislación argentina. Y en ese marco hay varias cosas y varios avances que son muy importantes que tiene el proyecto y que nosotros coincidimos. Por ejemplo, darle el mismo tratamiento a la reprogramación de la deuda local que a la con legislación extranjera, la que se está haciendo en el exterior en este momento. ¿Por qué esto es importante? Porque siempre en la Argentina, en los últimos años, en la reprogramación de deuda que se hace permanentemente en los gobiernos y en distintos gobiernos, primero se reprograma la deuda afuera y después adentro, como está bajo legislación argentina, no tiene el mismo tratamiento. Y esto es muy importante para la recuperación económica y social en el marco de la pandemia y pospandemia, que los que tienen la plata acá en la Argentina sientan que van a tener el mismo beneficio que lo que pueden tener los que estén afuera. Ese es el primer punto. Segundo punto que el gobierno pide en esta cuestión, poder avanzar en la especificación de la deuda en dólares y convertirla en peso con una actualización, o sea, aplicarle el SER y hacerle un reconocimiento de los intereses a los que tienen, obviamente, creencias en dólares dentro del país, porque, bueno, hay que recordar de que el presidente pospuso todo hizo un diferimiento de pago de los intereses con respecto a este tema. Entonces, en ese marco de la especificación que se quiere hacer a la gente esta que tiene creencias en dólares, yo he planteado que también se puede ampliar esta posibilidad de la especificación a los gobernadores y a los intendentes, que si bien en principio no están dentro del proyecto, pero la cuestión de la deuda pública hay que entenderla de esta manera. Cuanto menos plata se mande a los compromisos de pagos o se mande afuera con respecto a los vencimientos, queda más plata en la caja. Y eso obviamente hay que distribuirlo dentro del país. Y mi tarea como senador por Chaco es que mande la mayor cantidad de recursos a mi provincia. Y obviamente que tengan en cuenta los intendentes, que son el primer paragolpe siempre en toda situación política, no solo en mi provincia, sino en todo el país. Entonces, en ese marco es que yo he planteado al equipo económico, porque fue el equipo económico que estuvo en cabeza del secretario de Finanzas más de una hora explicando todo lo que yo te estoy tratando de sintetizar, y fue en ese marco que yo he planteado esta cuestión y obviamente espero que una vez resuelto el cronograma de este endeudamiento público que tiene la Argentina, se pueda actuar en consecuencia en beneficio de los gobernadores y de los intendentes. En este caso, vos también incluís allí o hablás de una famosa cláusula Rufo. Para que la audiencia entienda un poquito más, en esto consiste, digamos,
¿En qué beneficios para las provincias y los municipios? No, el tema de la cláusula Rufo es uno de los artículos que tiene este proyecto que manda el Ejecutivo y que dice lo siguiente, que tiene que ver con lo que yo te explicaba anteriormente, que dice que ante una mejora en la reprogramación de la deuda, ante la oferta que se haga al exterior, a los acreedores del exterior que estén bajo legislación extranjera, los argentinos automáticamente también van a tener esa mejora. O sea, los que están dentro del país, los que están deudan dólares con legislación argentina. Y entonces esa cláusula Rufo es lo que de alguna manera establece este principio igualitario, este principio de equidad que antes no existía. Y entonces es muy importante el tema de la cláusula Rufo porque de alguna manera también le da los mismos derechos a los que están con plata en la Argentina que los que están afuera. Porque hay otra cosa que se debe generar también en el marco de la negociación y todo tiene que ver con todo. Se dice, y digo se dice porque obviamente no está exactamente cuantificado, que hay muchos argentinos que tienen plata afuera y que tienen mucha plata fuera del sistema financiero, en el colchón, o en las cajas, o no dentro de los bancos. Entonces me parece muy bueno que nosotros podamos generar las mismas condiciones a los que se quedan acá que a los que se van afuera desde el punto de vista de la reprogramación de la deuda, y que generando certidumbre y generando incentivos de esta característica, finalmente, que no, con esto solo no alcanza, por supuesto, es mucho más complejo que esto, pero me parece que es un buen punto de partida para que si estos argentinos que se dicen que tienen tanta plata y tantos dólares, que vuelvan a la Argentina y que traigan su plata. Este es el principal desafío de la política económica que tenemos en estos tiempos, más allá de la reprogramación de la deuda, que queremos que sea exitoso, por lo que yo te decía anteriormente, cuanto menos plata se mande afuera o cuanto menos plata de la caja se comprometa para los vencimientos, que queda más plata con disponibilidad para hacer infraestructura, para apoyar el sistema productivo, para apoyar al campo, para hacer vivienda, las cosas que nos faltan. Esta es la discusión de fondo. Y la cláusula Rufo tiene que ver básicamente con eso y que está incorporado en el proyecto y nos parece una buena cláusula para dar equidad e igualdad a las negociaciones que se hagan en el cronograma de negociación de deuda. Víctor, en los últimos días también el gobierno nacional prohibió directamente las compras a particulares y también en muchos casos va a afectar a la industria nacional, la compra a través de plataformas virtuales al exterior al fin de restringir, digamos, la salida de dólares. ¿Esto en cuánto puede beneficiar al gobierno, digamos, sacando de la situación, digamos, de que el dólar quede en Argentina, pero el perjuicio hacia las empresas que necesiten incorporar materia prima o insumos para poder producir sus elementos en Argentina, va a producir también un mayor freno a la industria, que ya sobre lo que se ve en los últimos datos, en mayo la economía cayó un 20,6% y esto seguramente va a continuar afectando aún más la situación económica del país. Bueno, mira, esas medidas son de restricciones claramente por la escasez de dólares que tenemos nosotros y que obviamente no tenemos posibilidad, eso lo emite el Tesoro norteamericano, no nosotros, por lo tanto tenemos una escasez enorme y la caída de la productividad y la caída de la producción hace que cada vez tengamos más escasez de dólares. Y los vencimientos que tenemos, los compromisos que tenemos hacia adelante, muchos de ellos están en dólares. Por lo tanto, yo creo que esta cuestión de las restricciones obviamente tiene que ver con eso. ¿Cómo va a impactar? Y lo vamos a saber en el tiempo, porque si no estaríamos haciendo futurología. Yo creo que el gobierno lo hace porque estamos en una situación muy delicada desde el punto de vista financiero. Y por eso, obviamente, nosotros desde el primer momento, desde el Senado de la Nación, le dimos al presidente de la Nación todos los instrumentos que nos pidieron para ver si puede reprogramar de la mejor manera la deuda pública. Yo creo que tiene que ver con eso, porque si entramos con respecto a los tipos de cambio que tenemos hoy, tenemos no sé cuántos valores del dólar y muchos de ellos perjudican al sector productivo y al sector industrial, porque el costo de los insumos para el que trabaja y el que produce y el que quiere exportar tiene que ser una de las prioridades porque es la generación de divisas, es lo que nos permite el ingreso de dólares a nosotros, es lo que nos va a permitir sacar esta medida restrictiva. Ahora vos tenés que para exportar tenés un valor del dólar que es muy bajo en relación a el valor del costo de producción de los elementos que necesitas para producir para poder exportar.
Este es el desafío de la política monetaria en la Argentina. Así que bueno, esto es bastante complejo, no es solo la política monetaria. Vos, para poder tener esto y para poder frenar fundamentalmente el tema de la caída de la economía y la emisión monetaria, tenés que poner en marcha el sistema productivo, y este es el desafío. O sea, es un conjunto de medidas que se tienen que tomar. En este caso estamos hablando de la reprogramación de la deuda pública, que esperamos sea exitoso, porque de alguna manera el gobierno va a poder tener menos compromiso, más recursos en la caja, y a partir de ahí ver cómo salimos de esta difícil situación que tenemos, producto de la situación económica y producto de la pandemia. Víctor, ¿qué tal? Que acá, además en el Chaco, mirá, es atendible absolutamente el reclamo que hace el sector del comercio y el sector de los servicios en el Chaco y en las provincias argentinas, y en particular en el sector. Porque el gobierno le establece una cuarentena para de alguna manera cuidarnos desde el punto de vista del contagio, pero los obliga a cerrar y por lo tanto no pueden vender. Entonces hay medidas del gobierno que son muy acertadas. Por ejemplo, el tema del salario complementario y el tema de los créditos a tasa cero. Ahora, si vos tomaste el crédito, aunque no tenga interés, y tenés que devolver, pero tener el negocio cerrado producto de la cuarentena, es un problema. Entonces todas estas cosas están dentro de todo este esquema. Y entonces, bueno, volviendo a la pregunta original, porque la verdad es que esto es bastante complejo explicarlo y obviamente queremos que la gente nos entienda, es que me parece que de la misma manera en que la Nación piensa, o que el Poder Ejecutivo piensa a través de un proyecto, especificar sus compromisos en dólares y pasarlo a pesos más ser, también deberían ampliarlo para los gobernadores y para los intendentes. Eso es lo que yo planteé en esta reunión de Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde estaba todo el equipo económico y por supuesto la autoridad de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado. Víctor, ¿qué tal? Buenos días, Martín Sánchez te saluda. Hola Martín, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Víctor, una de las propuestas también que tenemos entendido que has publicado en tus redes sociales es las carreras estratégicas, creo que tiene que ver con el campo, ¿no? Porque recientemente desde el Ministerio de Producción se armó también la cartera de las carreras universitarias tendientes al sector alimentario, ¿no? Bueno, las carreras estratégicas en este marco de lo que estamos conversando es un tema central, porque nosotros tenemos que de alguna manera direccionar, digamos, y desde el Senado y desde el Congreso establecer el marco normativo para que esto se pueda llevar adelante. Estratégica, el proyecto que establece, que es de la senadora Larrauru, dice promocionar el ingreso a carreras estratégicas para el desarrollo económico y productivo y científico del país, que es lo que necesitamos. Nosotros tenemos que generar el marco normativo y generar las condiciones desde el Congreso Nacional para que después, a través de la autoridad de aplicación y a través de las distintas provincias y a través de las universidades y los distintos terciarios, se pueda de alguna manera establecer los mecanismos para que nuestros jóvenes que terminan la secundaria vayan fundamentalmente a una carrera que les permita trabajo y que permita el desarrollo argentino. De esto se trata fundamentalmente el debate que tuvimos en reuniones plenarias con la Comisión de Educación, con la Comisión de Hacienda y Presupuesto y con la Comisión de Ciencia y Técnica, que hoy obviamente todo lo que tiene que ver con ciencia y técnica e innovación tecnológica es central para la recuperación de la Argentina. Porque las cuestiones virtuales, las ventas virtuales que vino a imponer de alguna manera, o acelerar, o el tema, por ejemplo, el teletrabajo que vino a acelerar y poner sobre el tapete, si bien ya existían antes, pero ahora se lo puso en el centro de la escena, producto de la pandemia, es tema que tiene que tener cuestiones normativas. Y entonces en ese escenario yo he trabajado haciendo aportes concretos en el proyecto de ley de la senadora Larrauru, a quien quiero reconocerle porque nos ha permitido hacer incorporaciones para mejorar su proyecto. He trabajado junto con la gente de la UNE, con gente del CIN, con gente del CEPRES, que son los organismos de planificación territorial de las universidades, al respecto de llevar un aporte. Y me parece que este es un tema estratégico de la misma manera que obviamente el tema anterior que estábamos hablando. Son los distintos temas que yo creo que hay que tocar y hay que generar la cuestión normativa para ver si podemos acompañar a la recuperación del sistema productivo y de la economía argentina. Víctor, volviendo al tema de la actividad en el Senado, ayer la Presidenta de la Nación, la expresidenta de la Nación y actual vicepresidente,
aceptó la prórroga, digamos, y la modificación de las sesiones remotas en el Senado. ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consiste estas nuevas modificatorias que fueron acordadas en la jornada de ayer? Sí, porque obviamente nosotros teníamos una manera de sesionar porque pasamos de lo presencial a lo virtual producto de la pandemia, y eso significó modificar el reglamento interno del Senado. Y el reglamento interno del Senado yo diría que es más importante inclusive que el proceso de la construcción y la sanción de las leyes, porque es el mecanismo que te establece cómo se hace para que una ley tenga media sanción. Entonces nosotros habíamos por unanimidad aceptado la vez anterior hacerlo por 60 días y ahora había que hacer una nueva prórroga. Y en ese momento se trataban solamente los temas COVID, porque tenían que ver con la emergencia sanitaria fundamentalmente, que todos estábamos de acuerdo, pero en mi caso y tantos otros senadores, inclusive ya algunos de los oficialistas, creen que obviamente no podemos solamente discutir las cuestiones COVID, o sea, las cuestiones sanitarias, hay que discutir todo lo que tiene que ver con el impacto de la pandemia en nuestras provincias y en la Argentina, la cuestión económica, la cuestión social, temas que tengan que ver fundamentalmente con esto, como esto que estábamos hablando, por ejemplo, o el tema plasma, por ejemplo, que vamos a tratar hoy en la sesión. Entonces, bueno, se hizo un nuevo acuerdo, y obviamente en el marco de los acuerdos, nosotros como interbloque de Juntos por el Cambio, porque son varios bloques que conformamos el interbloque, le hicimos llegar propuestas, que varias de ellas fueron aceptadas. Esto siempre es un proceso de negociación, que no es fácil, el oficialismo tiene el número, pero bueno, me parece que ese es el mecanismo, porque uno de los principales desafíos que tenemos y que siempre tendremos de ver cómo trabajamos juntos para salir de esta difícil situación y generar las condiciones normativas para que se puedan ejecutar las políticas públicas que necesitamos. Así que creemos que en esto es un avance. Hoy tenemos que discutir en la sesión para aprobar ese decreto de la Presidenta del Senado. Pero bueno, es importante que hayan tomado propuestas nuestras y que en ese escenario estamos conversando para tratar hoy como uno de los primeros puntos de la sesión que vamos a tener a partir de las 15 horas. Víctor, conociendo un poco tu actividad en la parte de las ciencias económicas, hoy la AFIP, digamos, publicó la resolución 4767 en la cual eleva de 1,5 millones de pesos a 2 millones anuales el umbral de ingresos y rentas a partir de los cuales los contribuyentes están obligados a presentar la declaración jurada de ganancias. ¿Crees vos desde la óptica económica y contable que esto beneficia en mucho o en muy poco, digamos, hacia los contribuyentes? Y sobre todo, más que nada, teniendo también en cuenta que eso influye también en la situación de las declaraciones de bienes personales. Bueno, mira, es muy buena tu pregunta y la verdad es que la respuesta tiene varias aristas. Primero y principal porque la AFIP tiene la tarea principalísima de recaudar. Y la recaudación se ha caído producto de la actividad económica y producto de las situaciones de la pandemia y pospandemia en distintas provincias. Digo pospandemia porque están, digamos, en otra, con otra apertura, donde hay algunas provincias que ya han permitido devolver a la actividad económica o por lo menos de forma parcial y en otras con diferentes matices. Ahora, la FIP tiene la obligación de recaudar, porque obviamente después tenemos que, ¿de dónde sale la plata? Si no, para sostener toda la cuestión que tiene, las obligaciones que tiene el Estado. Ahora, por otro lado, también yo tengo relación con el Consejo de Profesionales de Ciencia Económica. Estas restricciones que tenían de no poder trabajar también obliga a muchos profesionales a no poder hacer las cuestiones en tiempo y forma como corresponde, porque pues hay plazos y vencimiento. Y entonces una medida de esta característica, obviamente en principio aumentar el monto es beneficioso. Ahora, ¿es suficiente? Esta es la discusión, este es el debate. Hay consejos de profesionales en la Argentina que se han presentado en la justicia metiendo una medida para ver si se pueden posponer inclusive los vencimientos de los impuestos, no solo los montos para ver quién tiene que presentar declaración jurada y quién no. Entonces, bueno, esta es una discusión. Yo estoy trabajando, por ejemplo, en un proyecto de ley que pretendo presentarlo en los próximos días para aumentar los ingresos para las categorías de los monotributos, porque la inflación de este tiempo se ha disparado y la actividad económica está caída, no hay ingresos.
Entonces, de alguna manera, ver cómo se resuelve y cómo en el conjunto de las políticas que tiene que sacar el gobierno, el Estado genera las condiciones para sostener el sistema productivo. Este es el desafío. Víctor, Es una pregunta muy difícil de contestar porque obviamente yo no conozco exactamente los datos y los mecanismos de la resolución y cómo se actualizó y cuál fue la referencia. Entonces no quiero opinar sobre alguna cuestión que no tengo datos ciertos. Pero Víctor, una pregunta también tiene que ver con esto de la AFIP. Vos hablás bien de las dificultades que tienen tanto autónomos como monotributistas para poder hacer el pago, digamos, de su aporte mensual. Pero la AFIP ante esto no les importa nada y sigue actualizando con unos intereses exorbitantes que lo único que hace es agravar aún más la situación de los pequeños contribuyentes y de los autónomos que prácticamente, como decías vos también, vienen de meses de no poder facturar y también eso le impide poder hacer frente a el pago mensual del monotributo y el autónomo. En tanto la AFIP no escatima esfuerzos en aplicar unos intereses y en definitiva lo que hace es agravar aún más la situación económica de estos contribuyentes. Coincido con vos, desde la parte, digamos, de la legislatura, tanto nacional como provincial, ¿existe algún proyecto para que esto quede suspendido, por lo menos durante el tiempo que quede la pandemia, de que no se apliquen estos intereses? Bueno, lo primero que te quiero decir es que este no es un problema de la AFIP. La AFIP es un organismo que ejecuta la norma y la legislación que le da al Poder Ejecutivo. Este es un problema de decisión política. La AFIP hace lo que tiene que hacer en el marco normativo. Sí. Ahora, es el presidente de la Nación y es la línea política del que gobierna el que tiene que de alguna manera establecer cuáles son los mecanismos y la flexibilización. Nosotros como opositores tenemos varios proyectos presentados en esa línea para posponer los vencimientos, por ejemplo, el impuesto a la ganancia, que era lo que yo te comentaba, que hay profesionales que fueron a la justicia. Nosotros tenemos proyectos, pero lo que pasa es que la decisión política la toma el que gobierna, más allá de lo que los proyectos estén en las comisiones y no se traten. Nosotros tenemos proyectos en esa línea. Tenemos proyectos, por ejemplo, del senador Blanco, que yo acompaño, que tiene que ver con poder compensar los créditos que vos tengas dentro de los distintos impuestos, porque sería como un paliativo de una ayuda para que vos no tengas que sacar plata, porque hoy que la AFIP te devuelva plata si vos tenés un crédito a favor tuyo es todo un procedimiento. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, que hay un montón de cuestiones. Ahora, el problema no es de la AFIP, acá el problema es la decisión política. La AFIP tiene la obligación de cumplir la norma y de recaudar. El que tiene que tomar la decisión política es el Poder Ejecutivo Nacional. Muchas gracias, Víctor, por tu tiempo y por tus explicaciones con lo que tiene que ver la economía de la Argentina. Y seguramente vas a seguir siendo fuente de consulta de nuestro programa para tener un poco más claro de todo lo que es la visión económica y financiera del país. Al contrario, es un gusto y ojalá que estas cosas que planteamos, que obviamente no pretendemos que tampoco, porque nosotros somos oposición, ¿viste? Entonces además de controlar, queremos ser propositivos y entendemos que no siempre se pueden tomar las propuestas nuestras, pero la verdad te debo decir, yo estoy muy contento porque muchos de los proyectos que tratamos hoy, la sección 2 de ellos por lo menos, tenía proyectos míos presentados, fueron puestos a la vista y muchos de ellos se fueron incorporados a propuestas nuestras, así que la verdad, me parece que es la forma de trabajar, así que trataremos de seguir haciéndolo y siempre obviamente defendiendo los intereses de los chaqueños. Muchas gracias, Víctor, y que tengas muy buen día. Gran abrazo, a disposición como siempre.